A principios del siglo pasado, Cuba era un país con un futuro prometedor. La economía de la isla estaba creciendo exponencialmente gracias a la exportación de su producto estrella, el azúcar. La isla tiene unas playas que solían atraer a decenas de miles de turistas estadounidenses, quienes debido a su cercanía visitaban la isla frecuentemente. Además, era la época en la que estaba prohibida la venta de licor en Estados Unidos, lo cual se convirtió en una razón adicional para viajar a Cuba. A medida que los dólares del turismo empezaban a llegar, en la capital, en La Habana, abundaban automóviles nuevos Ford, hoteles lujosos e infraestructuras modernas. De hecho, Cuba parecía estar encaminado a ser un país de ingresos medios a altos. Por ejemplo, para 1950, Cuba tenía ingresos por persona similares a los de Panamá y superiores a los de Brasil. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los cubanos viven dificultades económicas extremas. Se calcula que entre el 72 y el 90% de los cubanos viven en situación de pobreza. Ahora, las preguntas son, ¿cuáles fueron las decisiones que cambiaron para siempre la economía cubana? ¿Y por qué el embargo estadounidense no es la razón de su pobreza? En 1952, Fulgencio Batista tomó el poder en Cuba con un golpe militar. Durante su gobierno aumentó la corrupción, restringió las libertades civiles y la oposición política, por lo cual los cubanos querían un cambio, querían cambiar la dictadura militar por un gobierno democrático. Ahí fue donde tomó popularidad la figura de Fidel Castro, quien en 1958 llegó al poder con un golpe de estado derrocando a Fulgencio Batista. Así que Fidel Castro llegó al poder como El Salvador, y aseguró en varias ocasiones que no era comunista ni marxista, sino que su objetivo era la democracia representativa y la justicia social. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Ni los cubanos ni los estadounidenses sabían de sus inclinaciones comunistas. Solo fue poco después de tomar el poder que sus objetivos se hicieron evidentes. Aumentó los salarios, bajó los alquileres, redujo las tarifas eléctricas, las tierras de menor tamaño se entregaron a agricultores y las tierras de gran tamaño fueron confiscadas y convertidas en granjas estatales. Aparte de que estas decisiones fueron populistas y en contra de los principios de la economía básica, la decisión de confiscar extensas tierras significaba que las grandes inversiones que los estadounidenses tenían en los cultivos de caña de azúcar pasaban a estar controladas por el gobierno cubano. Y otro hecho que deterioró aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos fue la firma de una asociación comercial entre la isla y el mayor enemigo de Estados Unidos de esa época, la Unión Soviética. Era la época de la Guerra Fría, por lo que a los soviéticos les interesaba tener un aliado cerca de territorio estadounidense. De hecho, el punto más álgido de la Guerra Fría fue cuando Estados Unidos supo de la existencia de misiles nucleares soviéticos escondidos en Cuba. De manera que los soviéticos comenzaron a comprar azúcar cubano a cambio de petróleo, maquinaria y ayuda de técnicos soviéticos. El problema es que ese petróleo importado tenía que ser procesado en alguna de las 3 refinerías de propiedad estadounidense en Cuba, Shell, Texaco y ESSO. Pero las 3 se negaron a refinar el petróleo proveniente de la Unión Soviética, por lo que Fidel Castro decidió nacionalizar también esta industria y expropiar las 3 refinerías estadounidenses, lo cual provocó que Estados Unidos recortara la cuota de azúcar que compraba a Cuba por un acuerdo firmado previamente. Y esas exportaciones de azúcar a su vecino habían sido la mayor fuente de ingresos de Cuba durante varias décadas. Como respuesta, Castro terminó confiscando todos los activos de propiedad estadounidense en la isla, desde las refinerías y los bancos hasta los hoteles y los casinos. En 1962, Estados Unidos amplió el embargo para prohibir casi todo el comercio con Cuba. Y debido a este embargo, Cuba vio como una solución práctica depender aún más económica, política y militarmente de la Unión Soviética. Ya en esa época, en la década de 1960, Fidel Castro no ocultaba que su revolución era socialista. Nacionalizó toda la economía, desde los vendedores ambulantes, las tiendas minoristas y los restaurantes, hasta los bancos e ingenios azucareros. Todo pasó a ser propiedad exclusiva del gobierno. El Estado fijaba los precios de los bienes y determinaba cuánto y qué debían producir las industrias. Como era de esperarse, estas políticas fueron un desastre, porque los precios deben fluctuar libremente,
pues detrás del precio de un bien o servicio hay demasiada información que solo el productor de ese bien conoce. Información sobre cómo se produce, cuánto cuesta transportarlo, cuánto cuesta producirlo, cuánto cobran los trabajadores del sector, si hay abundancia o escasez de materias primas para producirlo. En fin, toda esta información se resume en el precio del bien para que sea rentable de producir. Y a su vez la cantidad que demandan los consumidores de ese bien le da información al empresario de cuánto debe producir. Entonces el sistema de precios es algo muy complejo que se resuelve espontáneamente con las interacciones entre consumidores y vendedores. Y en la economía hay millones de precios, por eso cuando un grupo de políticos fija los precios de todos los bienes, distorsiona el mercado. Y efectivamente en Cuba las empresas no disponían de los insumos necesarios para alcanzar las cuotas de producción asignadas, y las fábricas recién construidas cerraban por falta de componentes. Por otro lado, todo el mundo tenía garantizado un puesto de trabajo, pero esto significaba que algunas empresas empleaban más personal del necesario, o que en otras la productividad fuera muy baja. Sumado a esto hay que tener en cuenta que desde que asumió Castro el poder, hubo una masiva migración de cubanos hacia Estados Unidos, por lo cual la pérdida de profesionales capacitados agravó el tema de la productividad, pues quienes ocupaban en su lugar cargos directivos eran elegidos en función de su lealtad a la revolución socialista, mas no por sus méritos, experiencia o conocimiento. A pesar de todo esto, la economía cubana logró sostenerse gracias a los generosos subsidios, ayudas y acuerdos comerciales con la Unión Soviética. Para comprobar el nivel de dependencia de Cuba por estas subvenciones, cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991, el PIB cubano cayó más de un 30% y en 1993 tenía un nivel similar al de 1955. O sea, el nivel de 40 años atrás. Ese periodo de estancamiento y de declive económico se conoció como periodo especial, donde la escasez de alimentos era normal y el cubano perdió una media de 9 kilos. Los apagones se convirtieron en algo del día a día, y de nuevo decenas de miles huyeron del país arriesgando sus vidas para llegar por mar a Estados Unidos. La economía cubana se recuperó años después gracias a que se comenzó a liberalizar tímidamente las actividades económicas y la inversión extranjera. Se legalizó el dólar y se autorizó el autoempleo para unas 150 ocupaciones. Surgieron nuevos hoteles, restaurantes y clubes nocturnos en La Habana. Pero lo que permitió al régimen socialista sobrevivir fue su alianza con Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998. Tal como el papel que había jugado la Unión Soviética, Venezuela se convirtió en el aliado comercial y diplomático más importante de Cuba. Suministraba petróleo subsidiado y otras ayudas que entre 2002 y 2011 equivalían a más de 80.000 millones de dólares. En 2006 Fidel Castro enfermó y entregó el poder a su hermano Raúl Castro, de quien muchos esperaban que transformara la economía. Sin embargo, dicha transformación nunca llegó, y Cuba en la actualidad sigue siendo un país con la mayoría de su población en situación de pobreza. Y la caída en la llegada de turistas debido a la pandemia aumentó las dificultades económicas de la isla. La cifra que refleja el presente de Cuba es que en 2022 vivió el mayor éxodo migratorio de su historia. Entonces la decisión que cambió para siempre el rumbo de la economía cubana fue la de expropiar todas las industrias y comercios, incluidas las estadounidenses. Esto trajo dos consecuencias. Primero, destruyó los incentivos y ambiciones tanto de trabajadores como de empresarios. Y segundo, se convirtió en enemigo de su mejor socio comercial natural por cercanía, Estados Unidos, y a su vez pasó a depender en gran medida de lo que pasara con la Unión Soviética. El gobierno cubano culpa al embargo estadounidense por la situación actual, y a pesar de que Cuba podría estar mejor sin el embargo, la isla aún es libre de comerciar con otros 192 países. El problema es que el gobierno cubano no paga sus deudas externas y que su sistema productivo está tan atrasado que no produce bienes que otras naciones necesitan, y si lo hiciera tampoco podría competir con las empresas de otros países. Aún así, el embargo es la excusa que promueve el gobierno cubano desde hace décadas para esconder los fracasos de su política económica. La misma política que arruinó a Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.